Bueno, si les parece, vamos empezando. Mi nombre es Marina, yo formo parte del equipo de comunicación de Junior Achievement Córdoba y en Casa de Emprendo es un ciclo de vivos de Instagram y de webinars que hicimos con el objetivo de poder seguir capacitándonos mientras estamos en nuestras casas. En esta oportunidad estamos con Leo Martelotto. Leo es el presidente de Junior Américas y nos va a estar hablando sobre eh, la búsqueda del propósito en la vida. Así que ahora le damos pie a Leo para que empiece a hablar. Bueno, muchas gracias, Mari, por el esfuerzo de crear espacios para conversaciones y conversaciones que logren de alguna manera que este distanciamiento social que está impuesto obviamente por las circunstancias, no sea un distanciamiento desde lo emocional, desde lo psicológico y de cómo nos sentimos, ¿no? Siempre tuve esta idea de que la distancia física se vuelve totalmente relativa cuando uno está conectado con las personas a otro nivel, ¿no? Desde lo emocional, y el solo hecho de vernos, aunque sea a través de una pantalla, ya genera un montón de estímulos y cosas positivas que nos hacen enfrentar esta crisis, ¿no? Que se le llama el COVID-19, con otra cara y de otra manera. Y bueno, digamos, como comentario inicial, si bien esta crisis está afectando a muchísima gente, diría que a todo el mundo y de manera muy negativa, personalmente quiero compartirles que esta crisis me está trayendo un montón de cosas muy positivas, cosas que nunca me hubiese imaginado, que a partir de estar en mi día número 20 de cuarentena y de lockdown total, empiezo a saborear y a vivir de otra manera. Nunca en mi vida me había pasado de estar 20 días bajo el mismo techo non-stop con mis dos hijas y mi esposa. Y eso, de hecho, es una experiencia que, claro, difícil que se dé cuando uno viaja, por lo menos en mi caso, que me toca viajar tanto y estar tanto tiempo fuera de casa. No sé si se va a volver a dar una situación donde esté 20 días non-stop viéndonos la cara desde la primera hora hasta el momento que nos vamos a dormir todos los días. Y eso ya ha abierto conversaciones y momentos muy especiales, y por eso yo le estoy muy agradecido a esta crisis. Obviamente espero que se termine pronto, pero mientras esto dure, tengo muchas cosas para agradecer. Y el primero es ese, haberme dado la oportunidad de conectarme con mis seres queridos a un nivel que de otra manera hubiese sido imposible. Y los invito como reflexión inicial a que cada uno desde sus lugares tengamos este momento de extraernos de la amargura, del enojo de no poder salir ni siquiera a caminar o salir con nuestros amigos, de encontrarnos cara a cara con nuestros familiares, en el lugar donde estamos y con las circunstancias que nos están rodeando, ver qué es lo que le podemos sacar positivo, que yo creo que hay muchas cosas que siempre podamos sacar. Y sin darnos cuenta, eso va a hacer que esta cuarentena, que este encierro pase de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, gracias Mari por generar este espacio, por poder conectarnos con jóvenes de Córdoba, pero también veo que hay jóvenes de otros lugares, como de El Salvador, así que muy contentos de que estemos desconectados en lo físico, pero muy conectados en lo emocional y que realmente no haya fronteras. Entonces, bueno, hoy me han pedido o hemos acordado, díganme si, Mari, si estás viendo ya mi presentación, hablar de un tema que obviamente me apasiona muchísimo, que es la del propósito. Y hemos nombrado Sí, Leo, perdón, esta se está viendo la conversación. presentación. Ok, perfecto. Hemos decidido llamarla En busca de un propósito, pero en realidad el título correcto es En búsqueda de tu propósito, ¿no? No es un propósito cualquiera, sino es el propósito que cada uno de nosotros como individuos y como seres, que es imposible repetirnos a cada uno en nuestra esencia, podamos encontrar ese propósito. Y el propósito, si uno piensa en la definición más simple, es ese anhelo, esa intención, esa entrega por el lograr algo, por alcanzar algo. Y obviamente requiere de distintos factores, y ya vamos a estar hablando de cómo se conforma el propósito, cómo se forma el propósito, pero sí decirles que no hay propósito que no esté relacionado a un esfuerzo y dar lo mejor de nosotros mismos y dar la mejor versión. Por eso, antes de pasar a hablar específicamente de esta conversación de hoy, que va a estar en torno al propósito, quería simplemente compartir algunas cosas desde lo personal
para que después puedan entender cómo a la hora de yo definir mi propósito tuve que conectar los puntos para que ese propósito tenga un sentido, ¿no? Un sentido que le dé sentido a mi vida de alguna manera. Y por eso empezar contándoles que de todo este mundo extenso que tenemos, de esta grandeza que tenemos como planeta, con todo lo bueno y todo lo malo, hoy un planeta que está respirando un poquito más, gracias también a la crisis, un planeta que tanto nos da, oportunidades que nos abre, también puertas que nos cierra, porque dentro de ese planeta están las personas que hacemos de este mundo uno más justo, uno más injusto, uno más sano, uno más enfermo, pero bueno, lo lindo es saber que somos nosotros las personas los que tomamos esa decisión cada día. Dentro de este mundo, mi historia comienza aquí en Córdoba, Argentina. Para los que no saben y que son de afuera, Córdoba es una ciudad de unos 2 millones de habitantes. Es una ciudad que tiene universidades, eso lo convierte en una universidad con cierto empuje y con jóvenes que vienen de distintos lugares del país a estudiar aquí a Córdoba. Y ahí es donde ahí es donde nací, donde fui criado por mis padres y tuve la suerte de acceder a oportunidades, que se me presenten oportunidades para las cuales creo haber estado listo para tomarlas todas las que se presentaron. O sea, en ese sentido siempre me defino como una persona súper hambrienta, de que sí, mi entorno, mi familia me dio acceso, me expuso a muchas oportunidades y yo tuve la decisión desde siempre de tener ese hambre de poder decirle sí a todas. Y muchas veces agarrar algunas oportunidades que no me llegaron a ningún lado, que fueron frustraciones, y muchas otras que me llegaron a lugares que hoy obviamente son fuente de felicidad. Y una de esas oportunidades vino en una forma súper rara, que fue un día viernes en mi escuela secundaria, aquí en Córdoba. Se abrió la puerta y la primera vez casi en la historia que entraban 2 personas vestidas de traje sería un suit, para ofrecernos algo muy único, por lo menos que nunca habíamos escuchado, y era justamente que nosotros, jóvenes estudiantes de 17, 18 años, podamos crear nuestro propio negocio, nuestra propia empresa, y no solo pensarla, inventarla, sino llevarla adelante, ejecutarla, definir un producto, un servicio, y exponernos a los riesgos del fracaso, que eso fue una de las cosas más lindas que aprendí. Ellos eran voluntarios de Junior Achievement, fue mi primer contacto con la organización, que hoy, después de 20 años de esa primera experiencia de esos voluntarios que entraron al aula a ofrecernos esto, sigo sirviendo, y hoy entre Junior y Leo es como que es difícil definir el límite, es casi como una misma cosa por esta decisión que tomo cada día de una entrega, ¿no?, total a la organización. Así que ese fue mi inicio y una de las grandes oportunidades que empezó a abrirme el paso a lo que se vino después, que fue, bueno, ser staff en Junior Achievement Córdoba como voluntario durante 4 años mientras estaba estudiando en la universidad. En paralelo le dedicaba un promedio de 6-8 horas diarias a la fundación. Muchos de mis amigos en ese momento me decían, sos muy, muy pelotudo, como decimos aquí en Córdoba, de estarle dedicando tanto tiempo a algo sin nada a cambio, ¿no? Porque obviamente uno muchas veces mide lo que recibe a cambio en términos o monetarios o en términos de lo material, y fueron 4 años de mucha entrega, donde todo lo que volvía era más intelectual, era más desde lo emocional, más desde sentirme útil, y para mí eso en ese momento era un gran salario, como le llamo, emocional, ¿sí?, sin un salario monetario, pero bueno, en ese momento el haber visto esta otra parte del valor que uno obtiene por hacer cosas, me hizo seguir adelante. Y para hacer muy corta la historia, después de 20 años y pasar por distintas posiciones y tener acceso a distintas oportunidades, llego a donde estoy hoy, que es esta posición de servicio para la organización en 30 países, que es las Américas, con un equipo regional súper joven, súper divertido, joven para mi estándar, ¿no? Para ustedes somos todos viejos, pero jóvenes para mi estándar. Repartido por México, Honduras, Brasil, aquí en Argentina, con el único rol o misión en nuestra vida de apoyar a 30 países donde hay oficinas de nuestra organización para que cada día puedan llegar a más jóvenes, y esa misma oportunidad que yo tuve a los 18 años, cada vez haya más jóvenes en la región que puedan tener la misma posibilidad. Así es como mi historia va, desde ese día sentado en mi aula, la verdad descreyendo de muchísimas cosas,
por lo menos yo cuando tenía 18 años, estaba muy confundido, no tenía muy en claro hacia dónde iba, estaba muy enojado con algunas cosas, muy frustrado con otras, pero sí ese momento fue un momento de verdad para mí, y esa decisión de haberme sumado al programa de la compañía y haber después servido a la organización en Córdoba me trajo a donde estoy. Ahora, yo en ese momento no tomaba decisiones pensando en llegar a donde estoy hoy, obviamente. Para mí, cada una de esas cosas que se fueron dando fueron sorpresas, pero sí les puedo decir que hoy, mirando hacia atrás, como decía Steve Jobs, ¿no? Cuando uno conecta los puntos mirando hacia atrás, se da cuenta de que todo tuvo un sentido, tanto lo que salió bien como lo que salió mal. Y los invito, por más que tengan 18, 20 años, la edad que tengan, los invito a hacer el ejercicio de unir los puntos hacia atrás y van a ver que los momentos donde fueron genuinos, donde se entregaron de manera transparente a una causa, en los momentos donde decidieron especular, los momentos donde decidieron elegir el shortcut, ¿no? El atajo, o los momentos donde decidieron realmente entregar cariño, cómo cada cosa los fue llevando a donde están hoy. Y mientras más rápido hagan ese ejercicio, siempre digo, más rápido van a poder definir hacia adelante qué puntos les gustaría unir y conectar, ¿no? Entonces, esto es lo laboral, de cómo ha sido un poco mi traspaso, y si esta charla se refiere a propósito, esto define de alguna manera mi propósito, ¿no? En la vida y en lo laboral, y que obviamente he tenido la posibilidad de conectar el propósito en lo laboral con mi propósito en la vida, que ahí es donde uno realmente está dispuesto a brillar y a dar el 110%, cuando eso que quiere lograr en la vida se conecta con lo que está haciendo en su trabajo, y con lo que está haciendo también en su familia, y con lo que está haciendo uno a nivel personal. Entonces, hoy mi propósito es el de justamente acercar estas oportunidades a los jóvenes para que sean cada uno empoderado desde su lugar, desde sus posibilidades, y que realmente cada uno siendo su mejor versión haga que lo rodea sea lo mejor, ¿no? Esta foto, por ejemplo, es del Youth Global Forum que se hizo en México, siempre fue un sueño que tuvimos, que el FIE, el Foro Internacional de Emprendedores de Córdoba, pueda tener una versión realmente global apoyada por la organización a nivel global, y eso ocurrió en México hace 2 años, donde tuvimos casi 60 países representados por jóvenes, y fue esto de empoderar a los jóvenes de lo individual, pero también al conectarlos, uno empieza a generar redes que están muy vivas, muy dinámicas, y que generan cosas positivas fuera de sus países, y empieza a generar la interconexión, ¿no? Que eso también es súper importante. Desde lo personal, también les dije que quería empezar hablando de lo personal. Soy una persona que me gustan los desafíos, me gusta tener proyectos individuales que sean míos para mí, en el sentido más egoísta de la palabra, pero que son proyectos que me dan energía para hacer otras cosas. Hace unos 12 años que me dedico al triatlón, ciclismo, corro y nado, con muchísima entrega, haciéndolo con mucho compromiso, con mucha fuerza de voluntad y con mucha satisfacción de que cuando termino las carreras o cuando termino los entrenamientos, esa sensación de haber dado el 110%, no para demostrar nada, sino por entregarme a mí mismo. Eso a mí por lo menos me ha servido de mucho esfuerzo y de mucha motivación. Y obviamente dejo este slide para la última etapa de esta primera sección de lo personal, que es justamente cuando uno empieza a encontrar las razones a las cosas, ¿no? Entonces, a mí me pasó cuando tuve mis 2 hijas, es como que todas esas cosas que uno hacía para algo que era casi abstracto, ¿no? Que eran los jóvenes de Córdoba, los jóvenes del mundo. Cuando o me pasó a mí por lo menos, cuando tuve mis hijas, fue ponerle una cara, un nombre a esos niños, a esos jóvenes a los cuales les queremos dejar un mejor planeta, ¿no? Y para mí han sido estas 2 pequeñas, que es con las que ahora les contaba que estoy conectado a otro nivel, mientras estamos todos encerrados aquí en un piso 9, en un departamento, durante 20 días non-stop, y parece que va a seguir, así que bueno. Pero, a ver, de alguna manera lo que les quiero mostrar es cómo esto de lo laboral, lo personal o individual y lo familiar empiezan a ser esferas de todo, de un mismo sistema que es uno, ¿no? Como persona, como individuo. Y qué importante es que el propósito empiece a marcar el ritmo, la calidad, la diversidad de lo que vamos a buscar en cada una de estas esferas, ¿no? Y ahí, obviamente, nos volvemos
casi magos tratando de balancear y de que todo vaya hacia una misma idea, hacia un mismo objetivo. Entonces, como les decía, propósitos es sí esta intención, esta convicción de querer lograr cosas, pero no hay propósitos si no están fundamentados en los valores. Y esto es sumamente importante porque si los valores que ponemos como base a esos propósitos cambian, el propósito cambia. Si los valores son los positivos, los que seguramente ustedes van a estar de acuerdo, todos queremos, los propósitos van a ser positivos, van a ser de sumar valor, de hacer que las cosas mejoren. Si los valores son negativos, que son los que seguramente ustedes tampoco van a querer, los propósitos se vuelven totalmente nocivos y dañinos para la sociedad. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que personas como, bueno, a ver qué ejemplo podemos poner, los dictadores que tenemos hoy en el mundo, que tenemos varios dictadores, algunos reconocidos, otros no, pero hay muchos dictadores que todavía están gobernando muchos países. ¿Creen que sus valores son los correctos? ¿Son valores de la libertad? ¿Son valores de la honestidad, de la transparencia, de la solidaridad, del creer en el otro, de la no violencia? Yo creo que no son. Por ende, su propósito, que es la de imponer su palabra, imponer su voluntad sobre la de los demás, que es la de querer tener la verdad absoluta, pasan a ser nocivos para la sociedad. Entonces ahí es la importancia de entender de cómo el propósito nunca puede estar separado de los valores. Y por último, y no por ello menos importante, es el sentido de las experiencias y de cómo las experiencias van a ir moldeando esos valores y por ende esos propósitos. Y yo siempre digo, ¿y por qué puse experiencias muchas? Porque mientras más expuestos estemos a experiencias, más posibilidad vamos a tener de moldearnos nosotros en nuestras ideas, en nuestras formas de pensar, en nuestros valores. Entonces ahí hay un sentido de apertura. Mientras más abiertos estemos a lo que sucede alrededor, más de esas experiencias vamos a tener y más oportunidad vamos a tener de poder testear lo que está bien y lo que está mal, lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos hace feliz, lo que no nos hace felices. Entonces, cuando siempre se los incita a los jóvenes, vayan, conozcan el mundo, salgan, ábranse a las experiencias, el fin último es es el de forjen sus valores en función de lo que han vivido. Mientras más hayan vivido, más posibilidades van a tener de ayornar sus valores, de ajustarlos, de tener mucha más convicción, porque al último le va a traer mucha más claridad en esto del propósito, ¿no? Y también tener en cuenta esto, ¿no? De que sí los propósitos, o el propósito que podamos tener, ya dijimos, pueden ser propósitos en lo personal, propósitos para con la familia, pero al final tienen que estar conectados. Y ese propósito va a ser una suma, sí de logros, achievements en el sentido de logro, pero logros que estén conectados a los demás, ¿no? Y ahí viene algo muy importante. Yo les dije que en muchas cosas yo soy súper egoísta y hago cosas solo para mí mismo y me nutren a mí mismo, ¿no? Pero al final del día, la intención siempre es la de cómo eso va a terminar impactando el resto. Por ejemplo, yo cuando salgo a entrenar duro, por ejemplo, hago un recorrido de bicicleta de 5 horas, 150 kilómetros en bicicleta, donde sufro muchísimo en distintos momentos. Eso me genera muchas cosas, me genera el sentido de superación, me genera la endorfina que te genera la actividad física, que esa endorfina se convierte en mejor ánimo, en mejores ideas, en ser más innovador, en ser más tolerante. Y eso, al final del día, cuando vuelvo a mi casa, se vuelca a mi familia, a mis hijas, que tengo muchas más ganas de jugar, a mi esposa tengo muchas más ganas de ser flexible para cosas que ella me plantea. Estos logros, al final del día, si no están conectados con los que nos rodean, poco sentido tiene. Entonces, si bien es muy abstracto, súper complejo lo que les estoy planteando, pero yo sí les voy pidiendo, mientras les vaya hablando y contando y conectando con lo personal, que ustedes también hagan el mismo ejercicio para que no nos quedemos en lo teórico, en lo abstracto, en el gráfico, sino que vayan pensando ustedes, bueno, a ver, ¿qué cosas hacen hoy? ¿Qué tipo de experiencias tienen en su semana, en su día? ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Con quiénes las tienen? Y cómo eso empieza a afectar, para bien o para mal, sus valores, sus convicciones, y también, al último, la parte más difícil, más abstracta, cómo eso lo pueden conectar con el propósito.
Y obviamente, siempre lo que dicen es, para conocer tu propósito, arranca con la pregunta más simple de todas, que es el why, ¿no? ¿Por qué? Y el por qué tiene que estar referido a las razones que hay por detrás de esas decisiones. Y ese por qué no tiene que ser una sola vez. Uno tiene que decir por qué, por qué, por qué, muchas veces hasta que llega a la raíz de la cuestión. Y esto aplica mucho, por ejemplo, a quizás algo que muchos de ustedes están enfrentando, que es la decisión de qué estudiar. Y yo cuando hablo con los jóvenes me dicen, mira, yo quiero ser médico, y yo les pregunto por qué, nos lleva por lo menos 3, 4 iteraciones de esa misma pregunta hasta llegar a entender realmente el propósito por detrás de convertirse en médicos. La primera respuesta, quizá uno pregunta, bueno, ¿por qué querés ser ingeniero en computación? Porque me gustan las computadoras. ¿Y por qué te gustan las computadoras? Porque requiere de todo un proceso lógico y creativo para poder codificar. Y cuando uno sigue por qué, por qué, por qué, la única manera de que cada uno, de que esta persona conecte el estudiar computación con un propósito mucho más grande a nivel de propósito de vida, es que llegue a algo que tenga algo con sentido, algo que sea realmente con sentido y con importancia. Si, por ejemplo, al final me dice, mira, yo entiendo que la computación o la inteligencia artificial puede resolver uno de los grandes problemas que tiene hoy la humanidad, ahí empezamos a entender un poquito más de cómo el propósito en la vida tiene que estar conectado a la decisión de qué estudiar. Si nunca hemos hecho ese ejercicio, nunca hemos llegado al por qué, por qué, por qué, por qué, y lo hemos podido resolver con claridad, estamos en un grave problema. En el problema de no poder responder del para qué, es por qué y para qué. Y en ese para qué no podemos responder de qué impacto positivo va a tener en mi vida y en la vida de los que me rodean el hecho de que yo haya tomado esa decisión. Y eso nos deja en una situación, en una posición de incertidumbre o de vacío. Entonces, hablando de algunos de estos valores, entonces ahora les voy a compartir algunos de los valores que en mi caso y para mí han sido, digamos, importantes y que hoy puedo decirles que por haber tenido esa experiencia que me permitieron definir esos valores, me han permitido definir un propósito que hoy me trae mucha satisfacción a mí, Leo. No significa que sea la misma para ustedes, pero sí el razonamiento lógico les puede ayudar a definir cuáles son los valores que a ustedes le van a hacer sentido. El primero, que kiss en inglés, algunos ya saben que es beso. Pero el beso, no en este sentido, y esto siempre lo muestro, no es kiss el grupo. De hecho, Simon, el cantante de este grupo, es un alumno de Junior Achievement. Él pasó por programas de Junior Achievement y en una entrevista que dio hace muchos años, dijo de cómo el programa de Junior Achievement en la escuela le ayudó a entender la importancia de crear una marca y de que esa marca tenía que tener presencia, personalidad, y que por eso crean hoy Kiss. Y si uno ve hoy la Kiss, una foto, un logo, lo van a decir, ese es Kiss. Entonces, ¿cómo en ese caso, por ejemplo, uno nunca podría entender de que parte del resultado de esta banda, uno ve la foto y para algunos es grotesca, ¿no? A otros es, wow, es fascinante, pero como una experiencia como Junior Achievement le permitió conectar puntos de una manera tal que hace al éxito que Kiss tuvo. No me refiero a ese Kiss, me refiero al Kiss que es más el de conectarnos con los otros a un nivel de lo genuino, a un nivel de lo transparente, a un nivel que permite generar vínculos duraderos, vínculos que no están basados en la especulación de yo te doy si vos me das. Son vínculos que van de la mano del estar agradecidos, de la gratitud. Dicen que cuando uno da las gracias, a uno lo engrandece como personas. Y algo que, por ejemplo, creo que a mí en Junior me ha ido bien, en el sentido de que he llegado a donde me he propuesto, es porque siempre he sabido agradecer y reconocer el apoyo de las personas que hacen posible a Junior Achievement. Y he sido muy explícito en ese agradecimiento, sin caer en lo falso, sin querer caer en, como decimos en Argentina, en chupar las medias, en lo que es lo genuino de agradecer porque otro se la jugó por nuestra organización. A mí eso me ha dado muchísimo resultado, mucha gratificación y obviamente me ha demostrado que el conectarnos de manera genuina con este sentido de gratitud ha sido siempre muy importante. El segundo es la de no siempre buscar lo contractual.
es yo te doy valor por 2, si vos no me das valor por 2, yo me siento que estoy en desventaja. Si no, hay momentos de la vida donde uno entrega sin esperar nada a cambio. Y esto es una obviedad y siempre es algo hasta cursi, ¿no? De que hay que dar sin esperar recibir. Uno entrega porque primero uno se siente bien haciéndolo. Yo no tengo este sentido de la Madre Teresa de Calcuta, donde hay que entregarse al resto, sacrificándose uno y poner al otro antes que uno mismo. Yo no creo en eso. Pero sí creo en que llegar al nivel donde el entregarte a otros te genera satisfacción es algo muy lindo. Porque a la vez, encima, estamos aportándole algo al otro. Y cuando caemos en las relaciones contractuales de uno a uno, eso lleva a una limitante. Y es que en el momento que percibimos que el otro no me está dando lo que yo estoy dando, empiezo yo a bajar la marcha, empiezo yo a dar menos. Y eso es siempre una tendencia hacia lo mezquino, hacia lo chiquito, en vez de hacia lo grande, que es lo que tenemos que buscar. Y una última cosa con respecto a esto de los valores, esto de la confianza, ¿no? Y de nuevo, si yo miro hacia atrás, algo que me ha permitido ir logrando cosas y alcanzar o acercarme a mi propósito, es que la gente ha confiado, no en mí, Leo Martelotto, sino en lo que yo represento, que es Junior Achievement, que es mi equipo. Y esa confianza, obviamente, y esto lo han escuchado 1000 veces, es algo que se va creando de a poquito en cada uno de los gestos, en cada una de las actitudes y en cada una de las acciones. Una vez alguien me dijo, Leo, mira, una manera de saber si la gente confía en vos es, imagínate si estuviésemos todos nosotros por saltar en paracaídas de un avión. Imagínate si vos fueras con el paracaídas que vos mismo armaste y se lo dieras a otra persona, ¿quiénes estarían dispuestos a tomar tu paracaídas para saltar? La verdad es que eso me puso a pensar, porque uno siempre piensa en esto de la confianza, de si yo digo algo, si me lo van a creer o no. Pero esto va más allá, esto va más al hecho de decir, si fuésemos a una aventura donde vamos a poner en riesgo todo, ¿quiénes estarían dispuestos a venir conmigo y por qué? Y hay conceptos como, bueno, el chanta, el que toma los atajos, el vivo, el que siempre logra cosas porque el vivo para minimizar esfuerzo. Si uno hace esa pregunta, bueno, esos vivos no van a lograr nada, salvo algunos políticos, ¿no? Que se aseguran que todos los que los rodean son igual de vivos que ellos, y que obviamente siempre hay muchos, entonces por eso llegan a donde llegan. Pero desde el sentido de cómo uno se siente como para uno mismo, y la verdad es que esto de quién estaría dispuesto a saltar con 1000 paracaídas es algo que siempre me puso a pensar y que de alguna manera lo uso como forma de testearlo, ¿no? Por ejemplo, a mi equipo. Si le pido a mi equipo, vamos a saltar, ¿usarían mi paracaídas? Y si la respuesta es no, definitivamente no, hay una cuestión, hay un gran problema de confianza, ¿no? Dentro de mi equipo de realmente saber si somos genuinos o no. Y en esto de tratar de conectarlo de propósito a distintos ámbitos de la vida que estamos repasando, con respecto al trabajo, ¿no? Y muchos me han dicho, mira, si sos empleado no tenés propósito, porque si sos empleado es como que el único propósito lo tiene el dueño de la empresa, que es quizás hacer mucha plata, entonces uno pierde ese sentido de propósito. Y la verdad es que no es así. Obviamente yo estoy muy en contra de eso. Creo que por más que uno sea empleado, puede tener todo lo que un emprendedor tiene aplicado desde otro lado. Y por eso muchas veces cuando uno le pregunta a alguien que es parte de una organización o de una corporación, uno le dice, ¿para qué te pagan? Muchos dicen, me pagan para obedecer, me pagan para seguir reglas, me pagan para hacer lo que me piden. Pero yo creo que hay otro extremo del espectro que es, me pagan para ayudar a que el equipo gane. Y ahí adquiere otro sentido totalmente distinto. Y esto del equipo uno lo puede traspolar a cualquier ámbito de la vida. Es, ¿qué se espera de uno? ¿Qué se espera de uno? Uno, que sigamos el curso de la vida donde vamos aceptando todo lo que se nos va dando, o realmente podemos generar cambios que ayuden a que uno gane, pero que también ganen los que están alrededor nuestro. Y déjenme darles un ejemplo. Una de las competencias que hacemos Junior Achievement a nivel regional se llama Latin Code Week, donde los jóvenes proponen ideas de negocios aplicando la tecnología que a su vez van a tener un gran impacto social. Y
nuestra sede en Venezuela, ustedes saben que, bueno, sí, deben saberlo, que Venezuela está en un gran problema, y es que ha perdido toda capacidad de discernir como sociedad, producto de 20 años de un régimen dictatorial, que lo que ha hecho es decirle a los jóvenes que si no es porque el gobierno les da su plato de comida o les da su plan de salud, los jóvenes por ellos mismos no pueden lograr absolutamente nada porque requieren de este super jefe que tiene que venir y salvarlos. Y obviamente todo esto asegurándose de que haya enemigos. Esos enemigos van desde el sector privado, otros países, siempre culpando a otros, pero en definitiva, y más allá de la discusión filosófica de lo capitalismo versus socialismo, yo voy al sentido de el desempoderar los jóvenes. Y Venezuela, el año pasado, ganó esta competencia a nivel regional, donde muchos decían que estos jóvenes están totalmente desahuciados, están totalmente entregados, no tienen esperanzas, ganan esta competencia porque demuestran que tienen un alto nivel de sensibilidad por los problemas que nos rodean, sí tienen esta dificultad para tener esta convicción de lo que ellos se propongan puedan lograrlo, por todo lo que acabo de mencionar, pero lograron en un país que está totalmente desconectado, con poco acceso a internet, con poca libertad de expresión, lograron 16.000 votos, ganándole al segundo que había logrado 10.000 votos. Entonces yo pongo estos ejemplos porque estos jóvenes cuando estaban contando su idea, tenían una descripción tan clara de lo que era su propósito, de lo que era entender los desafíos que tenían ellos como países, de entender de que si ellos no tenían un propósito, ellos como personas, y en este caso como equipos, nadie iba a poder salvarlos, nadie iba a poder traerles una solución. Entonces pongo esto como ejemplo de cómo, por más que creamos que el contexto es el peor, el más difícil, siempre hay lugar para un propósito que cambie el entorno. Porque al final del día, no sé si están viendo el video, esos pequeños esfuerzos que muchas veces son individuales, pero después se hacen grupales y después se hacen cada vez más masivos y terminan siendo colectivos, que terminan realmente moviendo realidades y moviendo contextos que se creía que era imposible. Y también pongo de ejemplo a algunos individuos que en su momento fueron tildados de locos, pero que por esa convicción, es una convicción, miren, yo les digo, hay una convicción directa entre esos sueños, esas ideas, eso abstracto, que si después la convertimos en planes, logramos escribirlo, logramos ponerle un poco de cabeza, de cómo, cuándo, quién, y esa convicción tiene un tercer punto que es que se va a convertir en realidad, se llama autoeficacia. La autoeficacia como uno de los conceptos, creo, más importantes para las próximas generaciones, que es convicción de que una idea, un sueño, se convierte en un plan y que ese plan se puede convertir en una realidad. Entonces, con esto yo termino, me he pasado un poco del tiempo, les pido disculpas, pero la verdad que, como verán, es algo que me apasiona, es algo con lo que estoy muy conectado desde lo personal, y quería terminar con este concepto de cómo lo individual se convierte en lo colectivo cuando tenemos los mismos valores, ¿no? Y ese propósito, en mi caso les dije, es la de lograr que estos jóvenes a los cuales estamos impactando puedan cambiar sus realidades y así puedan cambiar el mundo. Ese propósito lo aplico en mi casa, con mis hijas, lo aplico en mi deporte, en mi actividad particular, en lo intelectual también. Todo lo que he estudiado fue para servir mejor a mi región. Y con esto, bueno, termino. Agradecerles, Mari, de nuevo, y espero que por más que esto haya sido virtual, pero que nos hayamos podido conectar un poquito de lo personal también. Ahí Leo le dije a los chicos en el chat que si tienen alguna pregunta pueden escribirla ahí para hacerte. Buenísimo, sí. Y también sí, lo que les voy a... me pueden buscar por... Bueno, yo en redes sociales, la única que estoy activo es en LinkedIn, ¿ok? LinkedIn, que es por lo menos la que yo más valor le veo, que es la red profesional. Ahí lo que quieran, me escriben por privado, si quieren mi celular, WhatsApp, lo que necesiten, estoy a disposición. Agustín, contanos. Coronavirus, claro, en ese contexto. Como la economía se ve... Sí, se ve en una realidad. ¿Qué rol podemos tener los jóvenes? Sí. Siempre los jóvenes pueden tener un rol, o sea que no es, digamos, la pregunta es perfecta, es ¿cuál? ¿No? O sea, el rol sabemos que los jóvenes lo tienen y deben tenerlo. El tema es cuál.
Yo creo que ahí depende de en qué situación está cada joven. Creo que acá hay mucho para ir desde lo más pequeñito y que uno cree que no tiene sentido hasta las cosas más grandes. De las cositas más pequeñas, por lo menos acá en nuestro país hemos visto actitudes súper mezquinas de personas. ¿Por qué? Porque en la crisis sale lo mejor y lo peor. O sea, cuando el agua baja, aparecen las piedras, aparece todo lo que está en el fondo, y lo que está pasando es eso. Entonces, hemos visto de actitudes de vecinos diciéndole a los vecinos del edificio médicos, no usen el ascensor, váyanse porque nos van a contagiar, hasta actitudes de jóvenes dispuestos a ir a hacer las compras a los ancianos que no pueden salir de su casa. De nuevo, ir de lo más pequeñito a lo más grande. Acá hay todo un tema de cómo nos adaptamos a las tecnologías, a la fuerza, ha llevado a que mucha gente que no interactúa, por ejemplo, con plataformas como Zoom, a que sea la única forma que tienen para interactuar con sus nietos. Los jóvenes, que obviamente la tecnología y los jóvenes no son cosas separadas, sino es una misma cosa, tienen un rol muy importante de ayudar al resto de la sociedad a cómo amigarse rápido, porque lo necesitamos, con el uso de la tecnología, con el buen uso de la tecnología. El tema de concientización, cuando los jóvenes se predisponen a concientizar en un tema, como es por ejemplo el tema del calentamiento global, y lo hemos visto con Greta convirtiéndose en la personalidad del año por Times, diciéndole al mundo, por más que tenga 16 años, necesitamos cuidar a este planeta para las próximas generaciones. Creo que los jóvenes ahí, a la hora de llevar la voz candente de la responsabilidad, del cuidado, de tener en cuenta al prójimo en esta crisis, es clave. ¿Por qué? Porque tiene el multiplicador de las redes sociales. El buen uso de las redes sociales, hablando de esto de qué rol pueden cumplir, es algo que los jóvenes se tienen que proponer. Entonces, de nuevo, desde gestos muy pequeños que impactan en personas, pero que para esas personas van a hacer una gran diferencia, como hacerle las compras y llevarle las compras a los viejos que no pueden salir, hasta cosas más grandes que sean de cómo concientizar a la sociedad usando las redes sociales, ¿no? Entonces ahí hay, creo que, muchos roles que pueden cumplir. Hay dos preguntas más. Una relacionada al COVID, la contesto rápido, por lo menos mi respuesta, no significa que sea la correcta, ¿no? O sea, es como yo lo veo. Las personas que viven el día a día están en un grave problema. Y acá me dice, yo no supe, le preguntaron cómo hacemos con esta crisis, el que vive el día a día, una ama de casa, y que está ahí sin poder moverse. Y bueno, lo que está logrando esta crisis es darle reconocimiento a temas que estaban ahí bajo la alfombra, como son los trabajadores informales. Los trabajadores informales que no pueden salir a la calle, que no pueden ir, por ejemplo, a limpiar un vidrio y juntar los 200 pesos que necesitan para poder comer esos días, están en un grave problema, y el estallido social, que es muy posible, va a venir justamente por ese lado, por esas economías informales que no son reconocidas por la sociedad en general, no solo por los políticos, por la sociedad en general, y ahora se magnifican sus problemas, y eso puede representar un estallido social. Entonces yo no tengo respuesta de cómo resolverlo, porque o dejamos que salgan a las calles y aceleramos la curva, o hacemos que se queden y no tienen cómo comer. Entonces obviamente esto es, digamos, algo que nos hace mirarnos al espejo como sociedad. Y si nos miramos al espejo y vemos que estamos bien feos y no hacemos nada al respecto, es aún más grave. Y es lo que va a pasar con esta crisis. Países que van a reaccionar y van a ver muchas de estas cosas que eran invisibles, y otros países que van a quedar sumidos en la decadencia. Es un momento de quiebre para muchos de nuestros países. Después, acá un comentario respecto a la universidad sirve o no. Esto de autoeducarse. Mira, todos los que me han planteado esos temas ponen de ejemplo a Mark Zuckerberg, ¿no? Que por ejemplo él había sido aceptado en Harvard y abandonó y bueno, y hizo Facebook. Es uno en millones y millones y millones. Yo la sugerencia que tengo es, mientras más hagas, más van a ser las chances de que te vaya bien y lo que te propongas tenga las herramientas. Yo sí creo en que la universidad sola te vas a quedar súper corto, y por eso en mi experiencia personal, una semana antes de empezar mi cursillo de ingreso a la Universidad Nacional de Córdoba, yo ya estaba trabajando en Junior Achievement con responsabilidades, con objetivo, aprendiendo cosas muy distintas a lo que me estaban enseñando en la universidad. Entonces, mientras más puedan empujar para hacerse más de estas experiencias, yo a mis familiares, a mis sobrinos les digo, si te vas a dedicar solo a estudiar durante 5 años y vas a estar encerrado así en los libros y no vas a ver qué está pasando afuera, te va a quedar súper corto. Entonces yo siempre sugiero, es más, yo me recibí en 8 años, o sea, me llevó 8 años hacer mi carrera. Me propuse que no iba a tener ningún aplazo, o sea, quería tener 0 aplazos en mi libreta, pero a su vez
quería trabajar. Entonces convencí a mis padres de que me dejen hacer las dos cosas. Por suerte no tenía la necesidad de trabajar por dinero, entonces pude buscar un trabajo por el cual no me pagaban. Pero sí tenía este objetivo de decir, quiero estar conectado con lo que pasa afuera, cosa que cuando salga de la universidad ya tengo mucha más inercia. En mi caso particular y por lo que pude hacer, a mí sí me dio resultado, porque de muy temprana edad ya tuve posiciones y exposición a cosas que me hicieron crecer mucho. Esta es mi experiencia. Yo por ahí puedo sumar mi experiencia. Yo Dale, Mari. estudié y no trabajé durante los 4 años de mi carrera y me encontré con que cuando terminé no tenía experiencia, no sabía un montón de cosas, pero no sabía cómo hacerlas y que hoy por hoy se aprenden mucho más estando en un puesto de trabajo. Ya se puede aprender o en una fundación como voluntario o trabajando en el caso de que sea necesario o no. Sí, 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 estoy. A ver, por eso no es que es un camino o el otro. Todo depende. Yo tengo compañeros que fueron súper buenos estudiantes, no hicieron nada de trabajo durante la universidad, salieron y en 2, 3 años estaban avanzando en posiciones espectaculares o fundando su empresa que les fue muy bien. Por eso no hay recetas, no es que lo que yo haya hecho es lo que hay que hacer. A mí me funcionó y seguramente a ustedes les va a funcionar algo distinto. Yo lo que sí les digo es que mientras más exposición tengan a experiencias transformadoras, de aprendizaje, de realidades distintas, más herramientas van a tener el día de mañana para ganarse esas oportunidades, de crear su propia empresa, su propio proyecto, o ir a buscar un trabajo, ¿no? Entonces, yo voy al tema de mientras más, mejor. Y obviamente significa sacrificio. O sea, yo los fines de semana, mientras estaban todos de joda, muchos fines de semana tenía que estudiar 10 horas el sábado, 10 horas el domingo para ponerme al día. Esos eran los sacrificios. Después había momentos donde obviamente me iba de fiesta, de joda con mis amigos, pero estoy seguro que era mucho menos de lo que se iban los otros. Entonces ahí empiezan los sacrificios, ¿no? ¿Cómo veo carrera de ingeniería industrial? No sé, pregúntatelo vos. Habla con muchos ingenieros industriales. Conseguite 2, 3 casos de ingenieros industriales que estén haciendo algo copado y pedirles si podés durante un día estar al lado de ellos, viendo de qué se trata. Eso es muy importante, que puedas proyectarte, no por la carrera de qué significa estudiarlo, sino de lo que vas a hacer después con esa carrera. Entonces, yo tengo amigos de ingeniería industrial, algunos muy felices, otros muy infelices. Lo importante es que vos sepas a qué te puede llevar estudiar ingeniería industrial, cómo puedes conectarlo a habilidades y fortalezas que tengas. Me parece que va más por ese lado. La verdad, a ver, en términos generales, obviamente, todas las ingenierías es lo que más potencial tiene. Si uno ve hoy las estadísticas de oportunidades laborales, donde más hay es todo lo referido a la tecnología, todo lo que es software, todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que es biomedicina, nanotecnología. Yo siempre digo, ¿cómo no me puse a estudiar algo de eso? Y quizás tendría mucho más oportunidades que tengo hoy. Si están en un momento donde es algo que les gusta y son las ingenierías, seguramente en términos laborales, oportunidades de negocio, donde más va a haber. Dice, eso de trabajar mientras estudias es una ventaja para lo que te espera cuando terminas estudios o no. Sí, pero depende de vos. O sea, vos podés estar trabajando y quedarte súper chato y terminás de estudiar y estuviste durante 5 años haciendo el mismo trabajo súper operativo donde no fuiste creciendo y la verdad que no estás un paso adelante. Ahora, si en esos 5 años estuviste en un lugar donde te permitieron crecer y fuiste tomando más responsabilidades, y sí, esa experiencia te va a poner un paso adelante. O sea, yo siempre digo, yo cuando tenía 24 años, ya tuve la suerte de ser el director de Junior Achievement Córdoba. Tenía personas a cargo, tenía un board al que le reportaba, todo lo que estaba estudiando en finanzas lo vivía en la oficina todos los días porque tenía un presupuesto y tenía 24 años. Ahora, si yo hubiese entrado a los 18 años y hubiese dado, bueno, lo justo y necesario y no hubiese buscado, no hubiese tenido ese hambre de seguir creciendo y hubiese terminado a los 24 años todavía siendo un asistente de área y no hubiese estado 2 pasos adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy relativo de cómo lo toman. De nuevo, lo de carrera de martillero público, todo depende de cómo te lo tomes. Hay martilleros públicos que están muertos de hambre y otros que les ha ido fantástico. Fantástico en términos de crecimiento, de lo que han logrado como profesionales, lo que han logrado como negocio. Entonces eso también es relativo. Digamos, esas preguntas yo no puedo decir si vale la pena o no. Van a tener que ustedes dedicarle tiempo
hablar con personas que hoy lo hacen y así ir viendo si es lo que les conviene o lo que más le va a gratificar, ¿no? Bueno, el contexto en crisis, a ver, para todos los que nacimos en Latinoamérica, nos acostumbremos. No es que ahora estamos en crisis, vamos a estar en crisis siempre. A nuestros países les va a llevar décadas ser países más desarrollados, países donde las oportunidades están mucho más accesibles. O sea que no es cómo podemos insertarnos en un mercado laboral en este momento de crisis. Siempre va a ser así. Y les cuento algo, de cada 10 personas que se presentan en un trabajo, quizás mitad de personas va a conseguir ese trabajo. Y esa mitad que lo va a conseguir es el que haya demostrado que tiene un propósito claro, que tiene los valores claros, que se ha expuesto a las experiencias que había que exponerse, que cada desafío que se le presentó dio el 110%, que en la universidad, en vez de tratar de zafar de las materias, se sacó buenas notas. Lamentablemente, va a seguir siendo un mercado laboral súper competitivo y que ahora se le suma, con todo el trabajo remoto, de que no competís solo contra los chicos de Córdoba, competís contra los indios, contra los japoneses, contra los chinos, y ¿saben qué? En muchas cosas están mucho más adelantados que nosotros, en términos de cultura del trabajo, de responsabilidad, de compromiso con la excelencia, con el saber seguir las reglas, mucho más avanzados. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo doble para realmente insertarnos en el mercado laboral. Por eso, mientras antes empiecen con esta actitud de superarse y de ir al 110%, más posibilidades van a tener. Me decía el otro día la presidenta de IBM para toda la región que está en mi junta, maneja todos los países de la región de IBM, tenían una estadística que en los próximos 3 años va a haber 500.000 puestos de trabajo, 500.000 de puestos de trabajo en el mundo de las tecnologías, todas las tecnologías, que la región va a perder contra otras regiones mejor preparadas. O sea, de acá, 500.000 de puestos de trabajo se van a ir para Asia, para otros continentes. ¿Y eso por qué? Porque no estamos listos en lo blando, que es todo lo actitudinal, todo lo que estuvimos repasando, y en lo técnico, que es las carreras como ingeniería y todas esas, ¿no? Entonces esto para que tengamos una idea de que ya no es solo la competencia contra el vecino de acá de la otra cuadra, sino competimos contra todos, ¿no? Acá me preguntan qué es lo que tenemos. No, dice, ¿qué me motiva a seguir siempre para adelante? Y los altibajos, sí, más vale, siempre he tenido altibajos, sobre todo los altibajos se me han dado a mí en lo personal, por momentos donde sentía que lo que estaba haciendo no era lo que más me generaba motivación o excitación, digamos, que no me motivaba. Hubieron 2, 3 momentos en toda mi carrera profesional en estos 20 años donde me replanteé, che, ¿por qué no me voy a hacer una empresa? Por ejemplo, siempre mi gran lucha interna ha sido, ¿pongo toda esta energía en una ONG como lo estoy haciendo o la pongo en crear mi propia empresa y que ese sea mi proyecto? Y han sido momentos de crisis que me ha llevado un año reelegir, ¿no? Y muchas veces me he dicho, che, no seré un mediocre porque me he quedado siempre en la misma organización, no he salido a probar suerte. Y la verdad es que hubo momentos donde en paralelo salí a probar, hice empresas, hice otras cosas, fracasé muchas veces, y he llegado a la conclusión de que esto es lo que quiero hoy, esto es lo que me hace muy feliz, y he podido resolver esos momentos de duda. Y a usted le va a pasar, a todos nos pasa. El tema es replanteárselo y volver a elegir. Eso es lo importante. Sabiendo que estamos haciendo sacrificio, quizá me voy a morir de acá unos años y voy a decir, me quedé con las ganas de hacer mi propia empresa. Seguramente. Siempre, mientras más hagas, más cosas estás dejando de lado. Entonces, cada vez que estemos encarando más cosas, a la hora de morirnos nos vamos a arrepentir de más cosas. Y aprendemos a vivir con eso. Y no con lo que no fue. Digamos, ese es mi... Yo estudié administración de empresa. O sea, yo siempre de chico, no de chico, a partir de los 16 años, cuando decidí estudiar administración de empresa, me di cuenta que me gustaba el tema de la venta, de las relaciones con la gente, me gustaba el tema de, yo quería tener plata, o sea, quería tener dinero. Para mí el dinero es algo que no hace la felicidad, pero ayuda un montón. Y por lo menos yo personalmente creo que es así. A ver, yo por ejemplo hoy para hacer mi deporte que tanto amo necesito una bicicleta y esas bicicletas salen dinero. Viajar que me fascina, yo para poder viajar necesito dinero. Entonces, por lo menos para cubrir esas necesidades que a mí me hacen muy feliz,
Era como que, bueno, quiero ser empresario, digamos, ese fue. Pero después cuando me di cuenta de que yo hoy me siento un empresario, porque tengo que lograr vender los proyectos de Junior Achievement, tengo que manejar mi equipo, tengo que tener un cash flow que me permita seguir adelante, tengo objetivos de crecimiento todos los años súper ambiciosos. Para mí mi empresa es Junior Achievement. Obviamente que la única diferencia es que no distribuyo dividendos, yo no me hago de los dividendos, sí me aseguro de tener un muy buen sueldo que lo logro pagar con el esfuerzo que obviamente nos lleva a que las empresas confíen en nosotros y que me paguen a mí lo que le pagarían a un ejecutivo en una empresa privada. Ese es un poco el concepto. Leo, para cerrar, una última Sí. pregunta. Me pregunta, Leo, ¿qué dirías al Leo de los 18 años si pudieras darle un consejo? Uf, durísima. Esa pregunta yo la he hecho a veces y Por nunca me la eso habían era hecho a para mí. cerrar. Y es súper dura. No, quizás sí hay un consejo, y es que permitite que las cosas a veces fallen, que funcionen mal, que no funcionen como las soñaste, como las pensaste. Permitiste que haya cosas que no salen. Creo que eso me hubiese dado mucha más relajación. Hoy lo estoy empezando a disfrutar más de esa manera, pero era como que en esa edad tenía que hacer todo y todo bien y todo al 110% y obviamente era imposible. Entonces siempre dejaba de lado la familia o dejaba de lado mi salud o dejaba de lado el estudio. Siempre había, y eso me afectaba muchísimo y me hacía infeliz. Entonces sería ese el consejo, es no vas a poder lidiar con todas las esferas, no todas las esferas van a brillar a la vez, va a haber momentos donde alguna va a estar opaca, la otra va a estar un poquito más brillante. Aprende a vivir con eso, digamos, eso es lo que me hubiese dicho. Y me hubiese ahorrado varios años de frustración y de quilombo mental. Bueno, Leo, muchísimas Bueno, gracias por tu gracias. tiempo. Ha sido súper interesante toda la charla. A todos los que A están, muchas disposición. gracias por su Gracias. tiempo también. Vamos a seguir haciendo los webinars, así que estén siempre atentos a las redes de Junior Córdoba, que ahí vamos publicando todo. Hacemos una vez a la semana, en lo que dure la cuarentena, hacemos un vivo de Instagram sobre una temática que por lo general tiene que ver con emprendimiento, y un webinar con distintos profesionales. Así que siempre estén atentos ahí y los esperamos en la próxima. Muchas gracias Chao, a gracias todos. a todos. Chao, chao. Adiós.